es jueves 13 de mayo y estamos aquí en Espíritu Canal. Bienvenidos, queridos hermanos, jueves 13 de mayo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a disponernos a la presencia divina y bendita de nuestro Señor. Los invito a una oración a la Santísima Virgen. Señora, tú te encuentras en la encrucijada de todos mis caminos. Camina conmigo las horas que me quedan. Enséñame a vivir con ánimo transparente. Guarda mi corazón limpio de toda falta. Enséñame a ser el don total de mí mismo a Cristo Jesús, sin cálculos, sin rodeos, sin reparos burdos o sutiles, sin espíritu ventajista. Enséñame el significado fresco y limpio del servicio. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Iniciamos como todo debemos iniciar en la vida, en las manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya empezamos, ya estamos aquí en Espíritu Canal. Bienvenidos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 16 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre. Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho: dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro muy poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras que el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy dice que la tristeza se transformará en alegría. Ciertamente muchas cosas de este mundo nos llenan de tristeza y nos pueden hacer llorar o debilitarnos en nuestro ímpetu, en nuestras ganas de luchar. Sin embargo, el Señor, que es siempre fuente de agua viva, nos sostiene, nos da siempre la luz para volvernos a levantar y salir adelante con nuevos ímpetus, con nuevos bríos. Sabemos que Él nos acompaña y que estando con Él nada nos falta. Esa tristeza se transforma en color. Ese gris, ese negro, ese color entristecido, una tarde lluviosa, también tiene en sí su alegría, la esperanza de estar en el Señor. Y la promesa: dentro de poco me voy y después me volverán a ver. Es efectivamente ese paso que el Señor ha realizado, primero en su muerte, después en su resurrección. Seguido de su llegada a la casa del Padre y enviando a su Espíritu Santo, se queda con nosotros de un modo especial en la Eucaristía. En realidad el Señor nunca nos deja, siempre está con nosotros, nunca nos deja solos. Y le damos gracias porque nos conduce cada día al encuentro con Él. Bendecimos a todos aquellos que se encuentran entristecidos o se encuentran solos, se encuentran tristes pensando que Dios los ha abandonado. En verdad, abran un poquito sus ojos, permitan que el Señor entre en su corazón un segundo y verán que todo se transforma, todo lo más negro puede llegar a tener la gran luz. Gracias, Señor, porque es así. En el tema de hoy, el duelo, enfoque católico. Bienaventurados los que están de duelo, Dios les consolará, dice Mateo 5:1. El duelo no está limitado a la muerte. El duelo es la emoción o conjunto de emociones que se experimentan cuando hay una pérdida o cuando muere alguien a quien se ha cuidado con interés y atención. También una persona a quien se le ha amputado una pierna, un brazo, pasa por un proceso de duelo. Cuando alguien carga todas sus pertenencias dentro de un vehículo y se despide de su familia y de sus amigos, el duelo y el pesar viajan con ella. Un joven puede experimentar duelo cuando una relación romántica termina, y en los años posteriores un esposo puede experimentar duelo cuando su matrimonio se rompe. El duelo puede afectar también a un empleado cuando pierde su trabajo, el cual había tenido por muchos años. También los padres experimentan duelo cuando un hijo se va a estudiar lejos de casa o cuando un hijo es reclutado por el ejército. Siempre que se pierde a una persona o una posesión que ha provisto seguridad emocional o satisfacción, es muy probable que exista el duelo. Cuando muere un ser querido, sentimos una gran tristeza. A veces se siente como si parte de uno mismo hubiera muerto también. Toda la raza humana experimenta el duelo. Es esta una experiencia que consiste en vivir con dolor y vacío de una ausencia que ni se llena ni se puede llenar con nada. Nada ni nadie hará que olvidemos a esta persona cuya presencia fue tan plena de significado para nosotros. Alguien muy importante para nosotros se ha ido, y al irse parece que con él se llevó nuestra propia vida. Es imposible olvidar, y es equivocado tratar de olvidar.
El empeño por aturdirse con mil otras cosas de distracción y actividades resulta inútil, pues parece que lleva a efecto contrario a lo que se pretende. Aviva más el recuerdo que quería borrar. Parece que lo correcto es aprender a vivir con ese dolor a cuestas. Y en esas líneas, los avances de las ciencias psicológicas confirman esta posición, a la vez que otorgan algunos medios que facilitan la posibilidad de vivir el duelo y hacer sin amargura, sin perder la paz, y hasta con una profunda sensación de sereno desprendimiento en lo íntimo del corazón. Hoy sabemos que se puede asumir el dolor de una manera constructiva. Pasado cierto tiempo, no es extraño sentir falta de consuelo y comprensión ante este gran dolor. Nadie está preparado para el dolor, y menos aún el que produce la muerte de un ser querido. La inmensa mayoría de quienes experimentan esta vivencia pasan por ella con sufrimiento y carencias afectivas. ¿Se puede romper ese círculo que nos atenaza? ¿Podríamos aceptar de forma diferente este hecho? ¿Se puede entender la vida después de conocer la muerte de una manera tan cercana? ¿Se puede mirar el futuro y sobre todo el presente sin vivir en función del pasado? ¿Se puede romper los apegos? ¿Estamos capacitados para sacar algo positivo de esta experiencia? Estas preguntas son respondidas con el fruto de nuestra fe cristiana, abriendo el corazón para sentir la nueva presencia que emana de la fuerza resucitada de Jesús. Por otro lado, es necesario darse permiso para estar mal, necesitado, vulnerable. A veces dicen que no llore la persona, déjenla llorar. Puedes pensar que es mejor no sentir el dolor o evitarlo con distracciones o ocupaciones, pero al final el dolor saldrá a la superficie. El momento de dolor es ahora. Aceptar el hecho de que estarás menos atento e interesado por tus ocupaciones habituales o por tus amistades durante un tiempo, que su vida va a ser diferente, que tendrás que cambiar algunas costumbres. Es sabido que el dolor por una pérdida de un ser querido genera lo que denominamos duelo. Esta clase de dolor es una respuesta normal y saludable a diferentes tipos de pérdidas. Aunque las emociones que están viviendo parecen ser muy intensas y necesitan mucha energía, son pasajeras. Procura vivir el momento presente, por duro que sea. Trata de ser amable contigo mismo. Recuerda que el peor enemigo en el duelo es no quererse. El duelo acompaña a la muerte. Cada uno de nosotros lo encuentra en su camino día tras día. Afecta a nuestro ser completo a causa del lazo personal con la persona fallecida. Una de las pérdidas más grandes para un ser humano es cuando muere una persona a la que se ama mucho. Para calmar la gran tristeza de una pérdida tal, uno tiene que aceptar los términos finales de la pérdida y lo que esta pérdida quiere decir en tu vida. Frente a la muerte, es difícil expresarse cuando primero le informen de la pérdida. Puede que sienta shock, adormecimiento, confusión, pero que no se acuerde de las cosas que le estén diciendo. Puede sentirse adormecido como si estuviera siguiendo los pasos que tiene que seguir como un robot. Puede sentir o actuar como si la pérdida nunca hubiera ocurrido. A esto se llama negación. Poco a poco el shock se irá y la realidad empezará a concretarse y emerger. Se dará cuenta que la pérdida realmente ha pasado. Es normal sentirse abandonado y molesto. Puede dirigir su amargura en contra de Dios, la religión, doctores, enfermeras, la persona muerto y otras personas a las que ama y a usted misma frecuentemente, especialmente en los creyentes. Esta rabia se puede dirigir contra Dios, a quien se le acusa de haberse llevado, de habernos quitado al ser querido, o de al menos haber permitido su muerte, de no haber hecho nada. Para el hombre y mujer de fe, esta actitud de protesta es muy lógica y puede revelar también un cierto grado de confianza en Dios. Es como el reclamo del hijo ante el papá por una decisión que no comprende. Los salmos bíblicos están llenos de estos gritos de protesta, del justo que eleva su voz ante Dios. Sentirse enojado, especialmente con Dios, no es inusual, aunque puede producir desasosiego. Aceptar su enojo y permitirse tener esos sentimientos es la mejor manera de hacerles frente. Está bien hacerle saber a Dios lo enojados y disgustados que nos sentimos. Esto es necesario para poder sentirnos en paz con su espiritualidad. Después de haber pasado la amargura, la tormenta, enojo y negación, es normal tratar de fingir que las cosas no son como lo eran antes. Si alguien a quien se ama ha muerto, puede que reproduzca memorias una y otra vez en su cabeza. Puede que sienta la presencia del ser amado, pensar que lo puede ver o pensar que puede escuchar su voz. Puede ser que se sorprenda conversando con la persona que ha perdido como si él o ella estuvieran en el cuarto con usted. Mientras más se dé cuenta que la persona no va a regresar o que no la puede traer de regreso, empezará a sentir el impacto completo de su pérdida. Estos sentimientos pueden asustarnos mucho, por lo que son extraños y fuertes. Pueden hacernos sentir como que estamos perdiendo el control. Cuando empecemos a enfrentar la realidad de la pérdida, puede que se sienta deprimido o sin esperanza. También puede sentir culpa.
Puede sorprenderse teniendo pensamientos de si yo hubiera hecho esto o por qué yo. Puede empezar a llorar sin razón alguna. Esta es la etapa más dolorosa del proceso, pero no durará para siempre. En la aflicción normal, la depresión se irá con el tiempo. Puede empezar a sentirse mejor de pequeñas formas, por ejemplo, puede encontrar más fácil levantarse en la mañana o puede que sienta una pequeña ráfaga de energía. Este es el tiempo en que empezará a reorganizar su vida alrededor de su pérdida y sin su ser amado. La última etapa es aceptar una pérdida en cuanto empieza a buscar otras relaciones y actividades. En esta fase es indispensable recurrir a la fe, tener esperanzas, a confiar en Dios, en la vida y a seguir viviendo de nuevo. Durante este tiempo es normal sentir culpa por lo que está tratando otras relaciones nuevas. Es normal revivir los sentimientos de aflicción en cumpleaños, aniversarios, festividades y otros momentos especiales. Probablemente empezará a sentirse mejor en 6 a 8 semanas. El proceso entero generalmente dura entre 6 meses a 4 años. No se haga pues expectativas mágicas, estar preparado para las recaídas. El momento más difícil puede presentarse alrededor de los 6 meses de fallecimiento, cuando los demás comienzan a pensar que ya tienes que haberte recuperado. Hoy puedes estar bien y un suceso inesperado, una visita, el aniversario, Navidad, te hacen sentir que estás como al principio, que vas para atrás y no es así. Se siente que estás teniendo dificultades al superar esta aflicción. Pide ayuda. Las personas que te pueden ayudar incluyen los amigos, familia, miembros de la iglesia, consejeros espirituales, terapéuticos, grupos de apoyo, médico de familia, que siga conectado contigo. Necesitas de tu presencia, necesitas de su apoyo, su preocupación y su atención. Date por favor la oportunidad de abrir las puertas a tus amigos, a tus seres queridos. No te quedes solo, de estar a su lado, que logres entender que tus amigos quieren ayudarte, pero no saben la manera de hacerlo. Pueden temer ser entrometidos o hacerte daño si te recuerdan su pérdida. No hay que quedarse esperando la ayuda y darle oportunidad que pida lo que necesita. Mientras tanto, hay que dejar de llorarlo. Ayudar a alguien a llevar su duelo no es ni minimizar ni querer atenuar su sufrimiento, sino es ayudarle a que lo exprese, a que lo saque y poco a poco a que llegue a aceptarlo. Asegúrese de hablar con su doctor de familia si está teniendo problemas comiendo, durmiendo, concentrándose después de que hayan pasado las primeras semanas. Estas pueden ser señales de depresión. El médico de familia puede ayudarte a superar la pérdida. La actitud del creyente respecto a su fe en la otra vida le proporciona también paz, sosiego y aceptación serena de la pérdida, viviendo los acontecimientos a la luz del amor de Dios. Muy atrás quedará la experiencia de la conciencia de la finitud humana, la crisis de la fe, las dudas del amor y las bondades divinas. Cobijada en la esperanza de la trascendencia eterna, el que partió está en el corazón de Dios, ya no sufre y el único sufrimiento es ver el dolor que ha causado su partida. Alivia el dolor saber que vamos a encontrarlo en el corazón de nuestro Padre Celestial, donde todos vamos a estar un día que no va a conocer el ocaso. La vida es la consumación y no la muerte, y esta se convertirá en la ofrenda más hermosa y agradable con la que nos presentaremos ante el Señor en la vida. Hermanos, recuerden que la muerte no es un adiós, solamente un hasta luego en el tema de hoy. En la rola del alma, vámonos con el Padre René. ¿Cuál canción? No puede ser otra. Un granito de mostaza, guapachoso. Un granito de mostaza con el Padre René. Vamos a escucharlo. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Quién dice? Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Quién dice? Eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, ¿qué cosa? Muévanse, muévanse, muévanse. En Santos y Conversos hoy celebramos, aparte de la queridísima Virgen de Fátima de Portugal, a San Pedro Regalado, patrono de Valladolid. El 13 de mayo se celebra la festividad de San Pedro Regalado y en la ciudad de Valladolid se realizan diferentes eventos y actividades en su honor y además disfrutamos de un día festivo. Pero, ¿quién fue realmente Pedro Regalado? San Pedro Regalado fue un monje franciscano que vivió en el siglo XV, canonizado por sus acciones de caridad y dedicación a los pobres y obras milagrosas. Nació en la calle de Platería en el año 1390, hijo del hidalgo Pedro Regalado y doña María de Constanilla. Muy pronto fue bautizado en la actual iglesia de San Salvador, que por aquel entonces se llamaba la iglesia de Santa Elena. Dicen que desde pequeño
Ya mostraba verdadera devoción por las causas religiosas y que se le podía ver cada día con su madre camino del convento de San Francisco, hoy en día desaparecido, y que durante la misa llamaba la atención siempre de las gentes por su disposición y colaboración durante la misa. Cuando contaba con tan solo 14 años, ocurrió algo que le influiría de manera decisiva en su vida. Llega a Valladolid Francisco Pedro Villacreces, maestro de teología por París, Tolosa y Salamanca. Este religioso quería reformar la orden de Francisco de Castilla y buscaba seguidores de su causa. Pedro decide unirse a él y parte hacia La Aguilera, cerca de Aranda de Duero, dejando Valladolid y despidiéndose de su madre para dedicarse a la vida secular. En La Aguilera, Pedro vivió dedicado a rezar durante 12 horas diarias, a trabajar y recoger limosna y estudiar para ser ordenado sacerdote. En el año de 1412 ofició por fin su primera misa y a partir de entonces predicó la palabra de Dios por distintos lugares y empezó a ser conocido entre las gentes por realizar diferentes obras y realizar varios milagros de bilocación. Bilocación quiere decir estar en dos lugares al mismo tiempo. Interesante. El milagro más importante por el que se le conoce está recogido en su proceso de canonización. Describe cómo Pedro, durante la madrugada de la fiesta de la Anunciación de la Virgen María, está rezando maitines en el convento del Abrojo, y al sentir añoranza de honrar a María en La Aguilera, se transporta y aparece en La Aguilera, que estaba a 80 kilómetros, y tras honrar a la Virgen María regresa de vuelta. Su fama cobró tal importancia después de su muerte que incluso la reina Isabel la Católica visitó su tumba en el monasterio de La Aguilera. En el año de 1746, el Papa Benedicto XIV decide declarar santo a Pedro Regalado. Esta noticia tuvo gran importancia en la época en Valladolid y se celebró con gran júbilo, y por eso ese mismo año se decidió nombrarlo patrono de Valladolid. Además es patrono de los toreros. Uno de los milagros que se le atribuyen en su intercesión tiene que ver con un toro. Cuentan que saliendo San Pedro Regalado del convento del Abrojo, cerca de la laguna de Duero, hacia Valladolid, iba rezando con un compañero y le sorprendió un toro que se había escapado de la plaza mientras se celebraba una corrida. Pedro se acercó al toro y tras clamar al cielo le ordenó agacharse, y el animal se sometió a él. Pedro le quitó los hierros, lo bendijo y lo mandó partir sin hacer daño a nadie, y así ocurrió. Existe una tradición ancestral por ello en que los toreros vayan al monasterio de San Pedro Regalado en La Aguilera para que sus capotes sean bendecidos. Existen muchos simbolismos en la ciudad que nos hacen recordar la vida de este santo. En el año de 1865 se le dedicó la calle que va hasta la catedral y que aún se mantiene en el callejero. Además de esto, hay un barrio en Valladolid que lleva su nombre. En la calle Platerías también permanece la casa donde nació, después de que fuera remodelada tras el incendio que asoló la ciudad en 1561. En la iglesia de San Salvador se puede ver la pila donde fue bautizado. La parroquia tiene también una imagen del santo que muchos tienen por costumbre visitar en fechas señaladas de la ciudad, y en la Plaza del Salvador se puede ver una estatua dedicada a su figura que se erigió el 13 de mayo del año 2004. Hermanos en Santos y Conversos, la interesante historia de un gran santo, San Pedro Regalado, patrono de Valladolid. Y en el chiste, un joven medio raro ya tenía 4 horas platicando con sus tenis. Y llegó su amigo y le dice: ¿y por qué estás platicando con tu calzado, con tus tenis? ¿De dónde te salió esa idea loca? Y dice: mira, aquí dice claramente Converse. En Curiosidades de la Iglesia Católica, quédate con nosotros, Señor. Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que yo vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y tu vida. Penetra todo mi ser y toma posesión de él, de tal manera que mi vida no sea sino irradiación de la tuya. Quédate en mi corazón, de manera tan íntima que las almas que se acerquen a mí sientan tu presencia, que al mirarme olviden que yo existo y piensen solo en ti. Quédate conmigo, así llegaré a ser luz para los otros. Esa luz vendrá toda de ti, ni uno solo de sus rayos será mío. Te serviré apenas de instrumento para que tú ilumines a las almas con mi obscuridad. Déjame alabarte en la forma que más te gusta, llevando una lámpara encendida para disipar sombras en el camino de otras almas. Déjame predicar tu nombre sin palabras, con mi ejemplo, sin fuerza de atracción, con la influencia de mis obras que nada valen, con la potencia evidente del amor
que mi corazón siente por ti. Quédate con nosotros. En la buena onda los invito a conocer a forma de motu propio la carta apostólica Antiquum Ministerium del Sumo Pontífice el Papa Francisco, con la que se instituye el ministerio de catequista. Si tú eres catequista y te interesa la institución de este ministerio, es importante que leamos esta pequeña carta de 6 páginas que podemos encontrar muy fácilmente. De cualquier manera, dejamos aquí la liguita para todos aquellos que estén en servicio, en trabajo dentro de las comunidades parroquiales, dando lo mejor de sí para preparar a las nuevas generaciones. Importantísimo y delicado el trabajo, la labor de los catequistas. Pedimos al Señor que todos nosotros también demos esa respuesta. Vamos a recibir, hermanos, la bendición del Señor. El que tanto nos ama, nos permite estar en su nombre. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y permanezca para siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Gracias por darle like al video, compartirlo. No se te olvide que estamos aquí en Espíritu Canal cada día. Bendiciones, bendiciones.